Bueno, gracias por continuar con nosotros. Bienvenidos al espacio de la entrevista. Nuestro compañero Manuel Burgos se encuentra gozando de unos días merecidísimos, por cierto, de vacación y estará con nosotros de regreso después de la vacación de la Semana Santa. Nosotros le damos la bienvenida a nuestro invitado en este día, lunes 29 de marzo, lunes en el que inicia la Semana Mayor, la Semana Santa. Aunque el nombre con el tiempo ha ido poco a poco desvinculándose un poco más del periodo de descanso y se le comienza a llamar vacación de verano, vacación de cualquier cosa, y lo que a veces menos es santa. Por eso vamos a hablar con el pastor Juan Carlos Asbun, que nos va a aportar unos puntos importantes sobre esta temática. Pastor, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días a usted, a toda la audiencia del Noticiero Hechos. Es un honor y un privilegio siempre ser parte de esta familia. Pastor, la Semana Santa, ¿por qué se ha venido perdiendo esta costumbre, esta tradición y el significado mismo? Porque solemos leer en muchos lugares, es un periodo de meditación, es un periodo de reflexión, etcétera, recordando la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero en la práctica es otra cosa, pastor. Mire, es una cuestión generacional, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Sí existe, lo que pasa es que tal vez no se percibe en ambiente como redes o en medios convencionales. O en las playas. Exacto, ¿por qué? Porque, como usted bien decía, pasamos de la Semana Santa a llamarle celebra el verano. Sí, o la Semana Zángana le decían otros, pero hoy la tendencia es hablar del verano, summer le dicen algunos, ¿verdad? Y yo digo en mi mente, ok, todo esto está bien porque evoca descanso, evoca que sectores que han estado sumamente golpeados pueden recuperarse un poquito, pero no podemos perder de vista la esencia de la razón de la celebración. Y es Jesús. Jesús es y será siempre la razón, no solo su pasión, sino su resurrección. Y creo que tal vez hace falta un poco de difusión, porque sí, las iglesias de distintas afiliaciones cristianas tienen muchísima actividad y participación. El año pasado fue la excepción. El año pasado fue un parteaguas, creo yo, porque veníamos del planteamiento de que por tradición en Semana Santa se hacen los retiros, se hacen actividades en calle, se hacen actividades en servicios, Santa Cena, etcétera. Pero obviamente la semana del año 2020 pasó a la historia como la primera, creo yo, en la historia de El Salvador, donde no hubo mayor actividad pública, solo en redes. Sobre todo la Iglesia Católica, ¿verdad? Que es la que celebra. La Iglesia Católica es la que lo celebra públicamente, de acuerdo a la calle, con las distintas procesiones que son durante toda la semana y que terminan con el domingo de resurrección, correcto. Bueno, inician el domingo de Ramos, ¿verdad? De toda la cuaresma viene y termina el domingo de resurrección. La Iglesia evangélica, cristiana evangélica, lo hace un poquito más hacia adentro de las iglesias, dándole más énfasis al día domingo, con esa celebración de que la tumba está vacía. Y por consiguiente, pues, todo aquel planteamiento de los evangelios sobre las buenas nuevas es el inicio de la esperanza en el individuo. Bien, ¿cómo debe un cristiano vivir esta semana? Con dignidad, en primer lugar. Creo que no es un tiempo para, como dicen, reventarse. Creo que es un tiempo para, sobre todo después de estos periodos tan complejos, agradecerle a Dios por la vida. Agradecerle a Dios porque, pues, si usted está viendo este programa, ha pasado un proceso duro, probablemente, pero aquí está y uno no puede desaprovechar la vida. ¿Sabe algo? La Biblia dice que al que más se le da, más se le demanda. Y eso es en todos los aspectos, es absoluto. Y desde la perspectiva de fe, creo yo de que después de lo vivido, encontrar personas que dicen, yo tuve COVID, yo estuve al borde de la muerte, yo tuve lo otro, de repente creo que sobre todo en ese perfil de personas es donde uno tiene que ser más agradecido con Dios, con las personas, pasar el tiempo con familia, por supuesto, y si usted participa en alguna iglesia, no dude en hacerlo. Es parte de cómo se debe pasar. Ahora, ¿eso significa no disfrutar el receso laboral, la vacación? No, en absoluto. Lo único que yo digo es que cada cosa debe estar en su lugar. Y tener las medidas de bioseguridad, además, ¿no? Esto va de la mano, dicen a Dios rogando y con el mazo dando, pastor. Mire, da la impresión que pensamos que el COVID ya se fue, ¿ok?
porque usted va a la calle y hay hay menor tensión. Perdón, pastor, le pregunto porque he escuchado personas que dicen yo ya fui y me eché agua bendita, o ya fui, tengo la bendición, y ya fui y ya hice oración con el pastor y ya me ungió, y a mí ya no me va a pegar esto del COVID, yo ya estoy protegido por la sangre de Cristo. Lo he escuchado también. Pero basta... pero creo que hay que tener sentido común. ¿Verdad? Digo. Por favor, o sea... sentido común, o sea, es como que yo me tire en un barco, ¿verdad? Y el barco tiene un pequeño agujero y yo diga, no, aquí voy con mi familia, todos nos vamos a llegar a la otra orilla. Y creo que si el barco tiene un pequeño agujero, pues hay que taparlo. Y en este momento, médicamente, la ciencia, Dios la ha dado con un propósito. La Biblia habla de ciencia. Un libro sagrado que habla de ciencia desde el principio, habla de medicina desde el principio. No podemos negarlo. Entonces, de alguna manera, son tiempos extraños, hay que vivirlo con cordura, con sentido común. Qué bueno que tengamos fe. Yo tengo la fe pues en el Señor, la palabra dice claramente alrededor de esto. Pero sin perder esa fe, el sentido común es muy importante para poder sembrar en otros esa misma fe. Y pues respeto, la verdad que, mire estimado, si alguien... Yo escuché eso y vi en redes a alguien que dijo, a mí no me va a dar después de un ejercicio espiritual. Espiritual, seguro. Así es, qué bueno. La verdad que yo respeto eso, solo que pediría un poquito de sentido común. Sí, y lo increíble es que esto a veces la gente se lo toma muy a pecho, pastor, y creo que el mensaje de personas como usted que llega a este tipo de comunidad, a este grupo de la sociedad que es muy creyente, es muy ferviente y cristianos, sobre todo, que le den un chance a la ciencia también, como usted dice, ¿verdad? Es decir, la fe es importantísima, pero hay que tener las medidas de bioseguridad siempre, pastor. Puede parecer extraño, pero el salvadoreño es muy creyente en Dios. Quizás hacen más ruido los haters de la fe. Pero si usted escarba en cualquier estrato, si usted participa, si usted como empresario conversa con su personal, si usted visita el pasaje de su calle, en su colonia, usted se va a dar cuenta del alto porcentaje de personas, pero no le digo el 50-50, le hablo el 80-20, en todas las expresiones de fe, que quede claro, pero que la gente tiene muchísima fe en este país. Es que Latinoamérica es un continente El Salvador también. Es un fenómeno. El Salvador es un fenómeno que lastimosamente no ha existido el instituto que se ponga a estudiarlo. ¿Por qué? En este país hay muchísimo... Bueno, hizo un estudio esta venta de productos de consumo, así churritos, etcétera, que en ciertas colonias había más iglesias que lugares para dispensarlos, ¿me entiendes? Y es bien bonito eso, a simple vista puede ser un chiste, es decir, hay más iglesias que tiendas, ¿y de qué sirve? Si mira cómo está este país, ¿y de qué sirve? Si mira cuánta ¿cómo se llama?, desgracia hay. Pero yo creo que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, dice la palabra de Dios, y yo creo que esa es una gran oportunidad. Entonces voy a su pregunta ahora, concreta. Sí existe mucha expresión de fe, lo que pasa es que no existe una norma única de dogmas o de conducta sobre la manifestación de la misma. Entonces el salvadoreño, al venir y establecer cosas como estos paradigmas, por supuesto que recurre a Dios y creo que depende mucho de los líderes religiosos evitar, no digo manipular, sería juzgar inapropiadamente, evitar por autocomplacencia probablemente el dar a las personas espacios alrededor de que pueden vivir como les da la gana en tiempos complejos. Usted habla de medidas de bioseguridad, usted habla de medidas de distanciamiento social y todo eso, sobre todo en esta semana, pues, o sea, el virus ahí está. Y en el marco de la pandemia, pastor. En el mismo marco de la pandemia, correcto. Y ser congruentes con eso, porque yo sí quiero, hermano, yo lo digo de todo corazón, yo quiero hoy, tengo 52 años, yo quiero llegar a 90, ¿me entiendes? Con hijos, con nietos, entonces creo que muchas de las medidas que uno tome en este tiempo son las que trascienden para que la vida siga, y bien. Alguien dijo, cuando me enfermo voy al hospital, no voy a la iglesia. Es decir, se traslada un mensaje de que, pues, al final la fe es importante, pero a cada cosa su lugar. Sí, ¿no? La fe está en el hospital, no se preocupe, vaya al hospital. Pero Dios está en el hospital y si usted tiene a Cristo Jesús en su corazón, pues el Señor va con usted al hospital. Está en el médico. Que Él diría la mano del médico, ¿no? de la receta, de todo. Y creo que eso es alivio, sentir que tengo ese consuelo espiritual en medio de mi dolor de enfermedad. Sí, entonces, en esta época de Semana Santa que comenzamos este día lunes, pastor, hay una reducción de las actividades.
Se sabe que en las iglesias, al menos en la católica, lo mostrábamos, hay una reducción del 50% del espacio para las misas que se van a realizar, las procesiones y las actividades en calles suspendidas. Esto es algo diferente, ¿verdad? Para la comunidad, como usted bien dice, mire, porque llega de golpe en un tema de pandemia. La verdad que cuando nosotros nos dijeron hace un año hay que cerrar por sentido común, nadie puso ya no cierro porque las puertas de la iglesia, no, un sentido común. A un pastor, ¿qué le interesa más? A un sacerdote, ¿qué le interesa más? Creo que es su feligresía, ¿correcto? Entonces tomamos una decisión en respeto y solidaridad a los planteamientos expuestos por el Estado. Pero nosotros mantuvimos activo permanentemente en redes durante todo el periodo del cierre. Es la tecnología también, pastor. Pues la tecnología es una herramienta perfecta, el que quiere la usa bien y el que quiere la usa mal. Pero de que es una herramienta que está a disposición de lo que uno hace, maravilloso. Como todo, ¿no? Como todo. Un lapicero puede ser para escribir las cosas más lindas, o usted puede puyarle el ojo a alguien con eso también, el lapicero más caro puede escribir tonterías y el lapicero más usado puede escribir versos poéticos maravillosos. Entonces, venimos a este punto donde nosotros tuvimos que reducir nuestro auditorio en un 70% de capacidad. ¿Por qué? Porque era importante. Y entonces adquirimos nuevas medidas. ¿Hubo gente que se opuso a esto, pastor? Creo que hay gente que tema. tiene un pensamiento que yo respeto. Pero no, eso de reservar a mí no me gusta, porque la casa de Dios debe estar abierta. Sí, pero no podemos en este tiempo. Entonces, que tomamos decisiones alrededor desde cosas como darle un cover de la CIA a cada persona que llega para que ella lo ponga, de esos que son de cargo, de esos que se ponen plástico en los asientos, y al final del servicio nosotros lo desechamos, distanciar la silla, sacrificar espacio. Pero yo creo que si usted en alguna congregación, en alguna parroquia, no le parece esto, dele vuelta, piénselo desde la perspectiva alrededor de decir, hey, qué bueno que le intereso al pastor, al sacerdote, a la comunidad, que están reservando ese espacio tan grande para mí solo. Claro. Y yo creo que eso genera un poquito de gratitud también e interés. Pastor, en medio de la pandemia y siempre tratando de llevar esta conversación en el marco de dos... Es que estamos en el tema de la fe, pero también en el tema de la ciencia, ¿verdad? Porque estamos hablando de una pandemia y fe y ciencia... Para muchos han estado a veces contrapuestos, pero para otros se complementan también y deberían ir de la mano a veces. Pero, ¿qué decirle, qué mensaje trasladar a las personas y a las familias que en este año, por ejemplo, han sido personas de mucha fe y han perdido a alguien por el coronavirus, a pesar de ser personas de mucha fe, porque solemos escuchar reacciones de personas que han sido salvadas? Acabamos de ver el paciente número 4000 y tanto, me parecía, que salía del hospital El Salvador, y sus reacciones eran, por la gracia de Dios estoy vivo, porque Dios tocó las manos del médico que estuvo conmigo. Pero ¿qué pasó con la familia que perdió a alguien? ¿Será que ahí no? ¿Cómo se le explica esto para entenderlo, pastor? Porque ha sido duro, ¿no? Sería un arrogante si le digo que tengo la respuesta. No la tengo. He estado en sepelios, COVID, abril, mayo, junio. Agradezco un carnet que me hicieron llegar para poder acompañar y movilizarme y participar a distancia de estos momentos. Y me quedan esas sensaciones de ver un hombre llorar a su padre, que no pudo despedirlo a 40 metros, de ver en otro cementerio acompañando a un padre de 60 años que perdió a su hijo de 30 y tantos, y a su familia. Me queda y no entender esa dinámica. Me queda la sensación de estar en otro sepelio donde veo que en la zona COVID, después de haberlo tirado con las bolsas y todo, y la familia llorando, le ponen una estaca con un nombre femenino, porque así se estaban poniendo. Y yo le digo, no, el que estamos enterrando es hombre. A mí qué me importa, me dijo, yo ya me voy de aquí. Y hemos tenido que ir y buscar el nombre y ponerlo. Todas esas sensaciones al salir del cementerio, ¿cómo decirle a un hijo, a tu papá partió, pero el papá de otro quedó vivo? Dios tiene hijos favoritos, ¿qué es mejor? Mire, no tengo esa respuesta, me la he preguntado muchísimas veces y me duele. Me consuela una cosa, la Biblia dice que nadie parte ni un día antes ni un día después. Estoy parafraseándola, obviamente, ¿verdad?
del día que está destinado para morir. Creo que todos sabemos que vamos a morir. En 100 años absolutamente toda la audiencia, hasta los más chiquitos, usted y yo habremos partido, si esto existe en el año 2121 no está ninguno. No, esto aquí quizá ya sería, no sé. Ya Pastor, no sería... dicen que solo hay dos cosas ciertas en la vida, pagar impuestos y la muerte. Solo hay dos cosas en la... Bueno, qué interesante. La salvación es cierta. Si usted recibe a Jesucristo como un Señor y Salvador, usted tiene la certeza absoluta de la presencia de Dios en su vida, el partir, ir a la presencia de Dios. Pero en el planteamiento que ¿Puede usted... salvarse alguien que no cree en Dios, pastor? Dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es complicado ese punto, fíjese, porque al final creo de que es a través de Jesucristo, pero le voy a decir un ejemplo. Es que se lo pregunto, perdón, porque hace varias Semanas Santas me acerqué a hacer este tipo de conversación con un sacerdote y le preguntaba justo esto, en el marco de que uno está en tiempo de reflexión y demás, si las puertas del cielo estaban abiertas también para no solo las personas creyentes, sino para alguien que pues nunca ha creído en su vida, que ha sido de la comunidad atea, de la comunidad agnóstica, que son muchos también en el país y que va creciendo. Varios. Y que va creciendo y que han sido personas que se han portado y han procurado mantener una conducta correcta, que han actuado en la norma, que han procurado no hacerle mal a nadie, que han sido responsables con su familia, etcétera, etcétera. Esta persona que, digamos, porque nadie está libre de pecado, como usted bien lo sabe, pero que ha procurado conducirse bien en su vida, ¿va a encontrar esas puertas cerradas? Yo creo que las puertas no están cerradas, uno decide cerrarlas. La salvación es un punto súper importante. ¿Por qué? Porque yo conozco muchos cristianos pícaros y conozco mucha gente, no, alguna gente, no conozco muchos que no tienen una vida de fe, pero son honestos. O sea, en mi espalda los cuchillos, las traiciones, etcétera, me las han hecho cristianos, ¿me entienden? No gente que no cree en Dios y gente que probablemente no cree en Dios muy cortés. Ahora, más allá del desarrollo de la vida diaria, social, cultural, bien hecha, que tiene sus frutos, por supuesto, no podemos negar la palabra de Dios, que establece que, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que dice que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese versículo resume su planteamiento y pienso de que hay una oportunidad absoluta para que toda aquella persona que quiera caminar en fe pueda tener acceso a la salvación. El versículo más difícil de creer de toda la Biblia, ¿cuál es? ¿Cuál cree usted que es el más complicado versículo de creer de toda la Biblia? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces de repente cuando se establece cómo un Dios creador crea la materia, el átomo, el universo, en el principio. Pero si usted cree en Génesis 1:1, porque lo aceptamos por fe, ¿ok? De Génesis 1:2. Se acepta por dogma, pastor. Por fe. La palabra dogma, ¿cuál es la diferencia? El dogma es un establecimiento humano sobre algo, ¿ok? Entonces, ¿y la religión no es dogmática? La religión puede ser muy dogmática. La fe es una revelación y esa revelación muchas veces se establece en la mente humana a través de dogmas que se aceptan. Pero de repente la Biblia no es un dogma. La Biblia es la revelación de Dios para todas las edades, en todos los tiempos. Pero se cree como es, no se puede cambiar. ¿Quién va a cambiar a un libro perfecto? Entonces es un dogma. Yo lo acepto como... No, le aclaro. El dogma es establecido por un concilio o un consejo sobre un punto determinado. Y la Biblia no es establecido por un concilio ni por un consejo. La Biblia es un libro de 66 libros escritos en distintos tiempos establecidos en un concilio, que quede claro, el concilio de Nicea, sobre el cual se establece la decisión de fe. Pero de ahí tenemos una diversidad de interpretaciones de fe, lo cual lo hace para mí encantador, donde veo, pero quiero terminar el punto. Si yo creo en fe que Dios creó los cielos y la tierra, ¿ok? Creer de Génesis 1:2 al último versículo de Apocalipsis es para comer. Entonces yo siento que hay gente que se clava en esto de la fe. No, es que yo soy malo y merezco el infierno. No, es que yo soy bueno y merezco el cielo. Si no es ni por merecerlo, porque no es por obras para que nadie se gloríe, es por convicción de fe en nuestro Señor y Salvador, que esta Semana Santa pasan dos eventos importantes: la crucifixión de Cristo y la resurrección de Cristo, que nos llevan a sustentar nuestra devoción en esta semana. Podríamos decir que es el punto más importante en la línea de fe que existe, como usted lo ha dicho. El punto medular es la representación de lo que significa la resurrección, que viene
evidentemente después de la pasión y muerte, pero es la resurrección porque muchos dicen, han habido profetas, dicen Jesús es un profeta, pero no ha habido tantos otros profetas. La única diferencia es que este es el único profeta que volvió de la muerte y así se da en la historia, ¿no? Se da en la historia en el sentido de que cuando Jesús muere, ¿okay?, establece desde la cruz su sacrificio como el cordero que expiaba los pecados. En el antiguo Israel, de acuerdo a la ley, había un cordero que al derramar su sangre expiaba el pecado y el sumo sacerdote venía y pues lo validaba. Jesús se proclama ese cordero perfecto, sin mancha, a través del cual, en ese derramamiento de su sangre, es perdonada todo el pecado de la humanidad. ¿Okay? Y expresa esa frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es puesto en el sepulcro nuevo de José de Arimatea, que es un personaje interesantísimo de platicar, y de repente el día siguiente, después de la celebración judía del descanso, se encuentra que la tumba está vacía, los ángeles anuncian y todo lo demás. Pero esto es lo que diferencia, ¿no? La fe cristiana de las demás. La fe cristiana diferencia, obviamente, que Jesucristo... Que Él regresó de la muerte. Exactamente, o sea, y Jesucristo no solo es Dios, sino es el Salvador del mundo. Sí, porque hay religiones, hay etcétera, que son mucho más antiguas que el cristianismo, que las religiones judeocristianas, y hablan también de cosas muy parecidas, pero en ningún caso la resurrección. Existe eso, okay. A eso me refiero. No se venció a la muerte, quedó como un legado. Es correcto. Esto es lo que diferencia entonces al cristianismo. Yo creo que es lo que más diferencia, pero hay un montón de cosas que pueden diferenciar. La tecnología, Pastor, se nos va terminando el tiempo. ¿Cómo valernos de la tecnología en este tiempo de pandemia para vivir nuestra fe, para las personas que son de fe, para vivirlo, para compartir? ¿Hasta dónde sí es lo mismo para satisfacer, no satisfacer, pero para llenar esa expectativa que uno tiene como cristiano de estar involucrado en las actividades de su iglesia? Yo creo que no es lo mismo conectarse que congregarse. Ajá. Definamos ese punto. ¿Okay? Por Zoom, por ejemplo. ¿Qué pasa por Zoom participamos de todas Qué las interesante. actividades. ¿Está congregado o conectado? O conectado cuando está en Zoom. Sí, porque la Biblia dice entrar por sus puertas con acción de gracia, venir con alegría. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Dios iremos. O sea, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. O sea, y podemos generalizar que congregarse es... Pero lo importante es que el punto de coinonía, de vínculo, que por ejemplo yo lo percibo aquí entre las personas que trabajan en el canal y usted, ¿podemos estar cada uno en su casa apretando un botón? Sí. Porque los tiempos nos llevaron a eso, pero eso no sustituirá lo otro. Pero es algo que Dios mismo permitió que pasara también, por supuesto. ¿No? Y mire, nosotros transmitimos en línea los días domingos, por ejemplo, los servicios, y es interesante, gente de Nueva Zelanda, gente de Polonia, gente de Inglaterra, asumo que salvadoreños igual que nosotros, ¿verdad? Conectados viendo la palabra. Entonces yo les digo, ocupemos ese vínculo para llegar donde imposible podemos llegar con nuestros propios esfuerzos humanos. Y eso es bonito, la palabra está siendo difundida en todo el mundo. Pastor, las economías de todos los sectores se han visto golpeadas por el tema también de la pandemia. ¿Cómo ha estado el caso de las iglesias? Las congregaciones han reducido como en todos lados. Acuérdense que una iglesia es un microclima de una sociedad. Si usted quiere estudiar una sociedad, vaya a hacer el estudio de una iglesia, porque ahí va a encontrar usted en micro todo lo macro. Y obviamente nuestras congregaciones no han pasado el mejor tiempo posible, pero tampoco podemos decir que son tiempos malos. Para mí todos estos tiempos son buenos. Difíciles sí, pero malos nunca. Tiempos difíciles pasa en la familia, tiempos difíciles pasa uno en los estudios, en la sociedad misma, pero... malos no. ¿Por qué? Porque cada día trae su propio afán y el Señor dice que todas las mañanas las misericordias de Él son puestas sobre nosotros. Y la palabra dice también al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Claro. ¿Qué decirle a la persona que por la pandemia ha perdido un empleo y demás y que es muy cristiano y que se ha visto una imposibilidad de pues colaborar con su iglesia y que no ha podido hacerlo? ¿Hay algún problema en esto? En absoluto. Para mí es bien claro que estos tiempos son complicados. Y uno yo sé que hay mucha opinión chocante sobre el tema, pero más allá de un hater, creo que la mayoría de congregaciones católicas, evangélicas, etcétera, somos muy respetuosas alrededor de ese tema con el individuo, y el individuo sabrá en su momento qué hacer, pero creo que la prioridad es su familia, la prioridad es su casa. Agradecemos que se congregue, agradecemos que se conecte, ¿me entiendes? Porque estamos dando ese mensaje que le puede servir a él para replantearse su vida.
pero tenemos que acompañarlo en este proceso. Sí, eventualmente habrá trabajo de regreso y tendrá la posibilidad también de poder volver a diezmar. La palabra diezmar se ocupa, también ofrendar, depende de cada lugar. Y ya cada quien dirá, la verdad que es voluntario. Debe de ser voluntario, pienso yo. Sí, y eso es una parte fundamental también, ¿verdad? Porque sin lo que se puede hacer con el dinero es difícil caminar. Son tiempos bien intensos, ¿verdad? Usted con lo que gana en esta empresa paga la luz de su casa, ¿correcto? Lo mismo pasa en una iglesia. Cuando los niños dicen quiero yogur o quiero un huevo, el huevo no se lo regalan a uno en el súper. Entonces, pero en estos tiempos hemos aprendido a hacer más con poco. Y eso es una lectura de la humanidad, donde uno piensa 2, 3 veces alrededor de las cosas. Y las congregaciones, creo que tenemos la más maravillosa oportunidad, aún en medio de este debate mundial del COVID y todo lo que representa, el dar la palabra de Dios como una herramienta útil, dinámica y práctica para enfrentar el día a día. Pastor, el mensaje para toda la audiencia, estamos llegando al final de la entrevista, y resumir lo que hemos conversado en los últimos 26 minutos, que se nos fueron rapidísimo. ¿Cómo vivir esta Semana Santa? En paz con Dios, reconciliándose con Dios, si es necesario, tomándose un tiempo para participar de las actividades de fe, llevando a sus hijos a donde usted se reúne o acompañar o hablarles a sus hijos no solo del summer, del verano, de lo maravilloso que es estar allá frente a la playa, sino que también hablarles de que el evento más importante de la humanidad pasó en el Gólgota, un día ahí a la orilla de Jerusalén, cuando Jesús entregó su cuerpo para ser sacrificado por ellos y resucitó al tercer día. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice el texto. Yo deseo que tengan una bendecida Semana Santa, que la pasen bien, que la disfruten en lo posible. A ti muchas gracias por esta entrevista. Es mi casa también acá y un honor de ser parte del noticiero en entrevista. Nosotros le queremos agradecer a usted, Pastor Juan Carlos Asbun, por habernos acompañado y tener esta conversación abierta sobre diferentes temas. La entrevista llega, pues evidentemente, a la mayor cantidad de personas en nuestro país, que son personas de fe, pero también llega a un grupo de personas que probablemente no compartan las creencias, que probablemente tengan otras creencias o que no tengan ninguna, al fin y al cabo, y la intención es pues tratar de ser lo más plural posible, ¿verdad? Pastor, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Nuevamente. Un abrazo. Vamos a la pausa, regresamos con más en el contenido de esta mañana en Noticiero Hechos.